Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de normativa de contrataciones públicas en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. El objetivo de esta unidad o de este tema es conocer la normativa que está relacionada a las contrataciones públicas en el estado de emergencia en el que nos encontramos. Ahora bien, durante el tiempo que ha empezado esta pandemia, ¿no? Esta enfermedad, estos contagios debido al COVID-19, se han emitido una serie de decretos de urgencia, decretos supremos, entre ellos están los decretos interpuestos para la reanudación de las contrataciones públicas. Sabemos que una vez iniciada la emergencia, se paralizaron muchas obras, se paralizaron muchos procesos, porque en realidad requiere de que las personas básicamente nos mantengamos a buen recaudo, ¿no? Y el fin supremo de todo esto es que las personas tengamos salud, ¿correcto? En el marco de ese panorama, ¿no? El gobierno ha venido estos meses decretando muchos decretos supremos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la emergencia sanitaria. Fue decretada por Decreto Supremo 008-2020, el 11 de marzo, ¿no? Y aplica para lo que son 90 días calendario, lo que es la emergencia sanitaria. Ahora bien, ¿para qué se decretó esta emergencia sanitaria? ¿No? Para, básicamente, las acciones de lucha contra la propagación del COVID, ¿no? Trataba de prevalecer por encima de todo la vida de las personas y de la nación. Ok, en el marco de eso viene ya lo que es el estado de emergencia, ¿no? Que fue promulgado el 16 de marzo del 2020 por Decreto Supremo 044-2020, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se procede a la suspensión de procedimientos, ¿no? en las partes de las contrataciones públicas, ¿no? Llámese procedimientos de selección convocados, ¿no? Antes del 16 de marzo, llámense perfeccionamiento de contrato y procedimientos sancionadores, ¿no? ¿Qué se hizo ahí? Se suspendió las actividades, ¿ok? Ahora, ¿qué cosa no se ha suspendido? Lo que no se suspendió en ese decreto supremo, ¿no? Fue todo lo relacionado a procedimientos que iban contra la lucha del coronavirus, ¿no? Los procedimientos que eran esenciales, ¿no? Primordiales, eso no fue suspendido, ¿ok? Posterior a eso viene lo que es la reanudación de actividades, ¿no? En Decreto Supremo 080-2020, que fue promulgado el 3 de mayo del 2020 y habla básicamente de lo que es la reactivación económica, ¿no? En diversas fases, en 4 fases estipuló el gobierno, ¿no? Fases de incorporación económica, pero ahora bajo el contexto de protocolos sanitarios, ¿no? O sea, lo que antes hubiese sido actividades o iniciar nuevamente las actividades de forma normal, ¿no? Ahora ya no. Ahora es bajo los protocolos sanitarios. ¿Y qué nos permite eso, no? Ajustarnos a la necesidad de un protocolo sanitario, ¿para qué? Para que todos los trabajadores se configuren su trabajo dentro del tema de seguridad, ¿no? Ahora bien, bajo la normativa, ¿no? Que incluye el reinicio de procedimientos, viene el Decreto Supremo 103-2020, que fue aprobado el 14 de mayo, promulgado el 14 de mayo, ¿no? En el que ya da inicio, ¿no? Al día siguiente, a partir del 15 de mayo, da inicio a todas, a las labores, ¿no? De acuerdo a las fases que estipuló el gobierno. Entonces, el reinicio se estipula a partir del 15 de mayo, ¿correcto? En base a lo indicado por el gobierno. Pero todo eso mediante la base de reanudación de protocolos sanitarios, ¿no? Hay una reactivación de obras públicas. Ahora bien, tenemos también la reactivación de obras bajo el decreto legislativo 1486 promulgado el 10 de mayo del 2020 y la directiva 005-2020 OCE promulgada el 19 de mayo, ¿no? Más adelante veremos en qué consiste la reactivación de obras. Ahora bien, como les decía, ¿qué se suspende y qué cosa no se suspende, ¿no? Se suspende todos los procedimientos de selección convocados hasta antes del 16 de marzo.
el perfeccionamiento de contratos y los procedimientos sancionadores. ¿Qué cosa no se logró suspender o no requería la suspensión? Todos los procedimientos que iban para la lucha al COVID-19 y procedimientos que las entidades han considerado esenciales o prioritarios, ¿no? Esto bajo la normativa de la resolución directorial 006-2020 del 14 de mayo de 2020. Ahora bien, bajo el ámbito de reanudación de actividades tenemos el Decreto Supremo 080-2020 que aprueba la reanudación de actividades económicas, pero no de forma inmediata, no de forma total, sino de forma gradual y progresiva. Todo esto bajo el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Por las graves circunstancias que afectan a la nación a consecuencia del COVID-19. Ahora bien, ¿qué nos indica también este decreto supremo, ¿no? Que todos los sectores, llámese los ministerios, ¿no? Están obligados a que provean la forma más segura para que sus trabajadores no corran el riesgo ni estén expuestos al COVID-19. Esto está regulado, ¿no? Bajo resolución ministerial 239-2020 del MINSA, ¿no? Donde indica o donde da los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, ¿no? Se trabaja bajo los protocolos sanitarios, de acuerdo a los criterios de focalización. Digamos de repente que hay en algunos sectores mayor exposición al contagio, llámese de repente lo que son hospitales, ¿no? Hay mucha mayor exposición que, por ejemplo, otro tipo de sectores, ¿correcto? Entonces, esto bajo el marco del plan de vigilancia, ¿no? Y control en el trabajo. Esto se registra en el SIS-COVID-19, ¿no? Ahí tenemos un pantallazo de lo que es el sistema SIS-COVID-19, ¿no? Esto con el fin de registrar a las entidades que van adecuando sus protocolos con el fin de dar seguridad a sus trabajadores. Bien. Tenemos también de que por el Decreto Supremo 080-2020 se procede a la autorización, ¿no? A la autorización de reanudación de actividades, ¿no? Contando con criterios específicos en el marco territorial, ¿no? Y tenemos bajo la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, los protocolos que deben ser seguidos, ¿no? Para poder reanudar las actividades, ¿no? En ese sentido, lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita con los deliveries, ¿no? Pongamos un ejemplo puntual sobre ello. Tenemos, por ejemplo, las pollerías, ¿no? Los restaurantes, que ahorita se están adecuando a la norma para poder reactivar sus actividades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que son la empresa, ¿no? Presenta un plan de emergencia al sector, o sea, al ministerio, ¿no? El sector aprueba por oficio, por correo, la empresa se va a registrar en el SIC-COVID y luego procede a ejecutar sus labores, ¿no? O a iniciar las labores. Pero todo esto bajo el marco de la fiscalización, ¿no? No es que van a trabajar libremente, ¿correcto? ¿Quiénes son las empresas que van a dar o que van a ejercer la fiscalización para que estas disposiciones se efectúen? Hablamos de autoridades sanitarias, ¿no? Como puede ser el Ministerio de Salud, hablamos de gobiernos locales, la SUNAFIL, etc., ¿no? Ahora bien, tenemos para el reinicio de procedimientos, ¿no? Se cuenta con el Decreto Supremo 103-2020 que fue emitido el 14 de mayo del 2020, donde se establecen medidas reglamentarias para la tramitación de las contrataciones, bienes, servicios y obras, considerando una reanudación de actividades económicas. Todo esto bajo el marco del Decreto Supremo 080-2020. Entonces, ¿qué establece este reinicio de procedimientos? Establece la implementación de dichas contrataciones de manera ordenada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos reiniciar actividades de forma gradual, como ya lo hemos dicho, y en base a las 4 fases que estipuló el gobierno. Sin embargo, esta reanudación de actividades tiene que hacerse de forma ordenada y transparente, ¿no? Ya no es las actividades de antes, que podíamos hacerlas
de una forma más generalizada, por decir así, sino que ahora va a tener protocolos de seguridad para asegurar que todo el procedimiento mantenga tanto a los trabajadores con el mínimo riesgo posible y así también como a los usuarios finales. Ahora bien, ¿qué incluye también el reinicio de procedimientos? Incluye los procedimientos de impugnación, ¿no? En el marco de las contrataciones, ustedes saben que estamos en fases, ¿no es cierto? Más adelante lo vamos a ver, pero también hay los procedimientos que se quedaron, ¿no? En stand-by, por decir así, en la parte de impugnación. Tenemos también el reinicio de procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Que fueron suspendidos, ¿no? Como parte de las medidas de prevención dictadas por el gobierno y el estado de emergencia a consecuencia del COVID, ¿no? Ahora bien, el reinicio de procedimientos inicia o aplica para las actuaciones preparatorias y para la fase de selección, ¿no? Supongamos que estábamos en indagación, en trámite, ¿no? De algún procedimiento, allí aplica, ¿no? De los que se van a convocar y los que ya han sido convocados también, ¿no? Ahora bien, el reinicio de las contrataciones, como dijimos, se enmarca dentro del Decreto Supremo 103/2020, ¿no? En donde se busca, ¿qué cosa? Se busca adecuar el requerimiento. ¿Adecuamos a qué? A los protocolos sanitarios, ¿no? Para lograr la salud por encima de todo, ¿correcto? Hay una reformulación de la necesidad. Adecuar el requerimiento es reformular la necesidad. Es decir, si yo anteriormente desempeñaba una actividad, ¿no? Ahora es posible que requiera efectuar esa actividad, sin embargo, requiero también que existan las condiciones de salud necesarias para mis trabajadores y para el usuario. Y para ello yo debo adecuar, ¿no? Mi requerimiento, ¿ok? Ya no es solamente el requerimiento del servicio, sino ahora que junto con las condiciones y protocolos sanitarios se pueda desempeñar esa labor, ¿ok? Pero a su vez, ¿no? Necesito adecuar el requerimiento en base a las condiciones sanitarias correspondientes, pero a la par debe existir una disponibilidad de recursos. ¿Qué quiere decir? Yo como entidad adecuo mi requerimiento, pero tengo también que tener la disponibilidad presupuestal para ejecutar eso, ¿no? Eso va de la mano, ¿no? Ok, yo necesito que se cumplan todas las medidas sanitarias, pero tiene que haber una disponibilidad presupuestal para ejecutarlas también, ¿no? Eso no va solo. Ahora bien, dentro de la adecuación de requerimientos, tenemos, ¿no? que en el caso de bienes y servicios, tenemos 5 días hábiles para adecuar el requerimiento, y dentro de lo que son las obras y consultorías, tenemos 15 días hábiles. En la verificación de disponibilidad de recursos, existe la posibilidad de incorporar adelantos, ¿no? ¿Esto con qué? Con el fin de que el proveedor cuente con los recursos para efectuar la prestación. Existe esa posibilidad, ¿no? Ahora, en el caso de las obras directas, ¿no? Se puede dar el adelanto en base al 15% y en el caso de materiales hasta el 25%. Ahora bien, en la fase de adecuación, o en la parte de adecuación del requerimiento, ¿no? Ya hemos visto, la adecuación del requerimiento va en base a los protocolos sanitarios, ¿no? Si yo quiero adecuar el requerimiento a los nuevos protocolos, entonces va a haber un nuevo requerimiento, ¿ok? ¿Por qué va a haber un nuevo requerimiento? Porque también va a haber una nueva determinación de costos. De repente, el requerimiento que yo tenía inicialmente, ahora con el agregado o el incremento de los nuevos protocolos sanitarios, ya no va a mantener el mismo precio. Entonces se va a hacer una nueva determinación de los costos, ¿no? Y para ello, ¿yo qué necesito? Disponibilidad de recursos y disponibilidad de presupuesto, ¿no? Después de la determinación de los nuevos costos, se ve la adecuación de las bases.
¿correcto? Hay una nueva adecuación de los bases, obviamente contando con los nuevos costos. Y, por ende, hay una nueva aprobación del expediente de contratación. Todo esto va bajo la norma de la Resolución Ministerial 239-2020 que ve todo lo relacionado a protocolos sanitarios. Ahora bien, acá tenemos los momentos en los que se desarrolla el procedimiento de selección, ¿no? Llámese licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, y vemos todos los momentos que pasan dentro de la contratación, ¿no? Todos son momentos que en determinado momento, valga la redundancia, cada uno de ellos tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, todo esto se ha detenido, ¿no? Por decirlo así, se ha detenido en medio del estado de emergencia, ¿no? Y al detenerse en medio del estado de emergencia provocó una suspensión, ¿ya? La idea es que a partir ya de los decretos que autorizan la reanudación de actividades, ¿no? Se enmarcan ahora 4 escenarios o 4 supuestos. Tenemos el primer escenario. Por ejemplo, si nos encontramos en la fase de formulación, consultas y observación, ¿no? La entidad debe de publicar en el SEACE el requerimiento adecuado, una nueva versión de bases, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a llevar a una necesidad adecuada, es una nueva necesidad, ya no es la que anteriormente teníamos, ¿no? Entonces, en este marco queremos continuar, queremos reactivar, ¿no? En esta fase. Sin embargo, tenemos que también aplicar a que hay nuevas bases, ¿no? Ya es una nueva versión de bases, porque ya no solamente voy a asumir el proceso hasta donde estaba en ese momento, sino ahora hay que adecuar los protocolos sanitarios también. En este marco tenemos 2 días hábiles para la formulación de consultas y observaciones, ¿ok? En este caso también podemos hacer consulta de la guía operativa del SEACE. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de este primer escenario? Tenemos que adecuar el requerimiento, ¿no? Como les decía, lo que anteriormente estaba, ¿no? Si es que se requiere adecuar, ¿no? De repente, anteriormente, con lo que ya tenía, contaba con los protocolos sanitarios, entonces ya no es necesario adecuar, pero si no cuento con esos protocolos necesarios, tenemos que adecuar el requerimiento. Posteriormente se hace también una publicación en el SEACE, una nueva versión de bases, ya con los protocolos sanitarios contenidos. Se dan no menos de 2 días hábiles para el plazo de formulación de consultas y observaciones que tengan los participantes. Ahora bien, tenemos en el segundo escenario, ¿no? Nos encontramos en la fase de absolución de consultas e integración de bases. En la fase anterior, a diferencia de la fase anterior, aquí todavía no hay bases, ¿correcto? No hay bases integradas, ¿ok? Acá sí nos encontramos en la absolución de consultas y observaciones e integración de bases. Adecuamos el requerimiento. Vemos que de repente no está ajustado a los protocolos sanitarios y tenemos que adecuar el procedimiento o el requerimiento. Lo publicamos en el SEACE conjuntamente con las bases integradas. Indicamos que las ofertas deben considerar un nuevo requerimiento, ¿ok? Yo ya tengo las bases integradas, pero lo que voy a adicionar a las bases integradas es el requerimiento adecuado. Las ofertas que se presenten deben considerar este nuevo requerimiento. Ahora bien, tenemos el tercer escenario. La suspensión en emisión de pronunciamiento. La OCE requiere a la entidad adecuar el requerimiento. Cuando tenemos la elevación de bases, estamos en la parte en la que la elevación de bases está en la OCE, ¿no? La OCE requiere que la entidad adecue el requerimiento, ¿ok? La OCE le consulta a la entidad y le dice, o sea, adecua tu requerimiento, ¿ok? La entidad debe de remitir el requerimiento adecuado,
¿no? Que cumpla ya los protocolos sanitarios. En caso no corresponda a la adecuación, debe remitir un informe que sustente, ¿no? Del área usuaria, de parte del área usuaria que sustente que no se requiere una adecuación, y se amplía a 2 días hábiles el plazo para emitir un pronunciamiento. Mientras la entidad no emita una respuesta, el procedimiento sigue suspendido. Y tenemos el cuarto escenario, ¿no? Que nos habla de las bases integradas, publicadas, y el procedimiento que ya se encuentra en una etapa posterior. ¿De qué nos habla este cuarto escenario o este cuarto supuesto? Estoy en las bases integradas y necesito adecuar un protocolo sanitario, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esta parte de adecuación de bases? Porque las bases integradas son las reglas definitivas. Yo no puedo seguir un proceso si yo no he determinado en mis bases lo que necesito. Y en este caso necesito adecuar un protocolo sanitario. Ahora bien, dice allí, ¿no? Considerar como no realizadas todas las actuaciones posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que después, que estando en la fase de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, todo lo que viene posterior se considera no realizado. Se realiza una nueva integración con el requerimiento adecuado, reiniciándose desde dicho acto. Ahora bien, ¿qué sucede si el procedimiento se encontraba en apelación? Porque en este escenario, el procedimiento puede entrar a apelación, ¿no? ¿Qué sucede? Se toma como que no se ha apelado, ¿no? Así lo toma la entidad, como que no se ha apelado. Ahora bien, tenemos también, y de repente es motivo de mucha consulta, ¿qué pasa, ¿no? Si tenemos un procedimiento que se encuentra dentro de la buena pro, pero que donde aún no figura un contrato? Aún estando la buena pro consentida y firme, también se toma como que las actuaciones posteriores no han sido realizadas. ¿Qué quiere decir? No se toma en cuenta, ¿ok? Todo parte de la absolución de consultas y observaciones e integraciones de base, y lo que sigue después de todo eso es como si no se hubiese realizado. Ahora bien, tenemos, dentro de lo que son los procedimientos de selección en trámite, tenemos el acuerdo de la sala plena, que es el 004-2020, donde se establece reglas para la implementación de lo dispuesto en el Decreto Supremo 103-2020 en los recursos de apelación en trámite. Vamos a ver, ¿en qué casos aplica, ¿no? Los que se interpongan del 25 de mayo, ¿no? Lo que se interponga el 25 de mayo, y las apelaciones que ya tenemos en trámite, ¿ok? ¿Quién las absuelve? El funcionario que aprobó la contratación o, en su defecto, el superior jerárquico, ¿ok? El tribunal requiere que la entidad se pronuncie sobre si se adecúa o no el requerimiento. Lo hablábamos en esta fase, ¿no? Lo hablábamos en esta fase donde se requiere el pronunciamiento, ¿no? De la entidad a la OCE, ¿no es cierto? Entonces decía, ¿no? Que el tribunal requiere que la entidad se pronuncie o no. Allá hay dos posibilidades. O se adecúa el requerimiento, o no se adecúa, o de repente no responden dentro del plazo, ¿no? Ahora, para esto tenemos 3 días hábiles, ¿correcto? Si se adecúa el requerimiento, carece de objeto emitir un pronunciamiento, no tenía sentido, y se realiza la devolución de garantía. Si no se adecúa el requerimiento o no se responde dentro del plazo bajo responsabilidad de la entidad, continúa el trámite y se emite un pronunciamiento. Ahora bien, allí tenemos el resumen, ¿no? De todos estos escenarios, en qué momentos se ejecuta. Por ejemplo, en qué momentos se ejecuta y queremos hacer la reactivación. El primer escenario, por ejemplo, indica la formulación, consultas y observaciones. ¿Qué se debe de hacer? Publicar en el SEACE el requerimiento adecuado, la nueva versión de bases, ¿no? Las nuevas bases, ¿correcto? En el segundo escenario tenemos la absolución de consultas y observaciones e integración de base. Ya tenemos bases integradas, sin embargo,
a eso le sumo el requerimiento adecuado en el SEACE. ¿Ok? En ninguno de estos escenarios estamos llevando el proceso a la nulidad, para nada. Simplemente estamos adecuando el requerimiento. ¿Ok? Tenemos el tercer escenario, emisión de pronunciamiento e integración de bases, ¿no? Una vez que ya esté elevado en el OCE, ¿no? El OCE, ¿qué requiere? Que haya un pronunciamiento por parte de la entidad, o que la entidad diga si se va a requerir adecuar o no el requerimiento. Y en el cuarto escenario, donde están las bases integradas publicadas y el procedimiento se encuentra en una etapa posterior a las bases integradas publicadas, consideramos como no realizadas todas las actuaciones posteriores que se hayan hecho posterior justamente a las bases integradas publicadas, ¿no? Y lo que viene después, incluida la buena pro, ¿no? Aquí ya integré mis bases, ¿no? Se adecua de acuerdo a la necesidad, se van a tener que volver a integrar bases. Ok, tenemos entonces acá procedimientos de selección convocados. Dentro del ámbito de los procedimientos de selección que están siendo convocados, tenemos la formulación de consultas y observaciones, ¿no? Tenemos la absolución de consultas y observaciones e integraciones de bases y la presentación de la oferta. Todo esto se enmarca en el reinicio de actividades, ¿no? Ahora, si la entidad requiere un protocolo en cualquiera de estas fases, el protocolo se incorpora en las etapas en las que se encuentra el procedimiento. Podemos encontrarnos en la formulación de consultas y observaciones, en la absolución de consultas o en la presentación de ofertas. Si requerimos un inicio y se requiere un protocolo, simplemente se incorpora de acuerdo a los 4 supuestos o los 4 escenarios que hemos visto anteriormente. Los procedimientos de selección que no han sido afectados o que no son afectos, ¿no? La entidad determina que no es necesario adecuar requerimientos, ¿no? No en todos se necesita adecuar requerimientos. De repente, las actividades que se estaban dando hasta el momento ya contaban con esos protocolos sanitarios, entonces ya no necesita una adecuación de requerimientos. Pero si es una actividad que requiere adecuar el procedimiento, el requerimiento, entonces se deberá hacer, ¿no? Entonces, si los protocolos o la actividad ya estipula protocolos y ya cuenta con lo necesario para asegurar la salud, ¿no? Bajo los decretos supremos y las normativas que se están ejerciendo ahora por el estado de emergencia, entonces la entidad va a evaluar si determina si es necesario o no adecuar el requerimiento. Ok. En el caso del perfeccionamiento del contrato, el postor va a tener o va a contar con 5 días hábiles para perfeccionar el contrato y continuar con el desarrollo del procedimiento de selección en la etapa de suspensión. Vuelvo a reincidir en esto. Si las actividades que se están realizando no requieren una adecuación, entonces simplemente la actividad continúa. Ok. Los nuevos procedimientos de selección. En los nuevos procedimientos de selección ya hay un expediente con el requerimiento adecuado. Es decir, yo voy a lanzar, ¿no? O voy a estar dentro de las fases de actuación preparatoria y dentro de las fases de selección con un expediente que ya se encuentra adecuado. No es que lo voy a adecuar al requerimiento de protocolo sanitario después, no. Ya debo iniciar el expediente ya con las adecuaciones requeridas en materia de protocolos sanitarios, ¿no? Tenemos también el requerimiento adecuado cuando ya se encuentre dentro de los protocolos y la presentación de ofertas. Aquí es donde mencionábamos que el requerimiento cuenta con la obligación de protocolos sanitarios, ¿correcto? Y hablábamos también del hecho de que en el caso de obras hay una posibilidad de contar con adelantos, ¿no? Ya se puede estipular que en contratación, en obras directas tenemos hasta el 15% y en materiales hasta el 25%. Entonces, en nuevos procedimientos, el expediente de contratación ya debe venir adecuado con los protocolos sanitarios.
Ahora bien, es importante también conocer, ¿no?, que en el caso de licitación pública o concurso público, ¿no?, del 15 de mayo al 15 de agosto del presente año, no aplican el artículo 72 del reglamento de OCE, ¿no es cierto? Tenemos el 72.8, que es la elevación al OCE, no aplica el 72.9, que es la remisión de documentos a OCE, ni el 72.10 y .11, que habla de las emisiones de pronunciamiento. Bajo este marco, ¿no?, la OCE no deja de tener acciones de supervisión. Si bien es cierto, no va a haber elevaciones de las bases de OCE, esto no quiere decir que el OCE no mantenga su acción de supervisión. Ahora bien, vamos a hacer una autoevaluación con algunas preguntas que básicamente vamos a hacer para desarrollar y para hacer una pequeña explicación en base a la normativa que hemos explicado. ¿Ok? Dice, ¿qué tipo de contratación está determinada en una situación de emergencia? A ver. La contratación directa es la que está ahorita orientada al tema de una situación de emergencia. No puede ser concurso público, ni licitación, ni adjudicación, ni nada de eso. La que está ahorita determinada, orientada a la situación de emergencia es básicamente la contratación directa. ¿Por qué? Por la premura, por la rapidez, ¿correcto? Por la necesidad. Ok. Tenemos los procedimientos de contratación por excepción, llámese a contrataciones directas, que se convocaron durante la cuarentena, ¿son afectos al Decreto Supremo 103/2020? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrían afectar dentro de este decreto? No, es falso, porque básicamente el 103/2020 se orienta a lo que son reinicio de actividades. ¿Ok? Con ello vamos, el Decreto Supremo 103 reinicia las actividades o nos da el marco para poder reiniciar las actividades bajo un contexto de protocolos sanitarios. Entonces, la contratación directa que ha sido dada durante el estado de emergencia, ¿no?, no aplica ahí. Ahora bien, al hacer un nuevo requerimiento, ¿es necesario ir hasta la convocatoria? ¿Qué creen ustedes? No es necesario ir hasta la convocatoria. O sea, simplemente tenemos que centrarnos o identificar en qué momento del proceso me quedé. No significa, la suspensión, como les dije en un inicio, no significa nulidad. La suspensión es, me quedé en una fase, en una etapa, y desde ahí tengo que empezar nuevamente, tengo que seguir, reactivar, ¿ok? Pero ahora ya no voy a reactivar como antes, o sea, no es que suspendimos y iniciamos de nuevo tal cual. Ahora se va a reactivar, pero agregando los requerimientos de protocolos sanitarios de corresponder y de ser el caso, ¿no? Y de acuerdo a eso nos vamos a enmarcar en los 4 escenarios o los 4 supuestos que hemos visto. Establece medidas reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras bajo lo dispuesto en el Decreto Supremo 080/2020. ¿Cuál será? Exacto, ¿no? El Decreto Supremo 103/2020. Recordemos que el Decreto Supremo 103/2020 es una forma especial de adecuar el proceso,
¿ok? Vamos a reactivar, sí, pero ahora de una forma excepcional, de una forma especial. Recordemos que lo que ha pasado o lo que está pasando con este tipo de emergencia sanitaria no lo hemos tenido nunca. Entonces, el decreto supremo tiene una forma especial de adecuar el procedimiento, regula la excepción, ¿no? Permite a la entidad continuar con el procedimiento al amparo de la norma, ¿no? En una buena pro consentida, sin la formalidad de suscripción de contrato y debiendo incluir protocolos sanitarios, puedo aplicar a qué escenario o dentro de qué escenario me encuentro con una buena pro consentida sin haber aún una suscripción de contrato. A ver, ¿dentro de qué escenario? Estudiamos ahí 4 escenarios o 4 supuestos. ¿Dentro de cuál nos estamos encontrando? Ok, dentro del cuarto escenario, ¿no? El cuarto escenario nos hablaba de qué? De las bases integradas, publicadas, y el procedimiento que viene posterior lo asumimos como que no han sido realizados, ¿no? Y ahí incluía la buena pro, incluso si ha sido consentida, ¿ok? Entonces, nos encontramos en este ejemplo, nos encontramos dentro del cuarto escenario. Estando en la integración de bases, el área usuaria indica que no requiere protocolo sanitario. Por consiguiente, se debe continuar con el cronograma, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Si el área usuaria, que es la encargada de indicar su requerimiento o de hacer la adecuación del requerimiento, indica que no requiere un protocolo sanitario, de repente es una actividad que no lo requiere, el cronograma tiene que seguir. Es verdad eso, tiene que seguir. Entonces no habría razón para suspender o para parar. ¿Por qué? Porque el protocolo sanitario o no puede requerirlo o puede que ya esté dentro de la actividad en curso. Entonces, el cronograma debe de seguir. 7. Si la entidad requiere realizar una modificación del requerimiento, es necesario. ¿Qué cosa sería necesario? Contar con la disponibilidad presupuestal. Ok, yo entidad requiero hacer una modificación del requerimiento. Ok, yo necesito adecuar mi requerimiento a protocolos sanitarios. Es obvio que eso va a conllevar a un gasto adicional. Entonces, para poder incluir ese gasto adicional, yo tengo que contar con la disponibilidad presupuestal. Van de la mano. Modificación de requerimiento con disponibilidad presupuestal van de la mano. 8. La adecuación del requerimiento rige solo para los protocolos sanitarios o para todo el requerimiento incluida la propuesta. Inicialmente ha habido un requerimiento, ¿ok? Pasamos por la emergencia sanitaria, hubo una suspensión, ¿ok? Cuando vamos a reanudar esas actividades y de la suspensión queremos activar esas actividades nuevamente, ¿ok? La adecuación del requerimiento va a regir solo para lo que son protocolos sanitarios o rige para todo el requerimiento. ¿Qué creen ustedes? La norma indica que solamente implica para normas sanitarias, ¿no? O sea, el Decreto Supremo 103/2020 se rige básicamente en lo que son protocolos sanitarios. Entonces, el requerimiento
debería de estar basado en lo que son los protocolos sanitarios. No es que de repente, no sé, pues yo puse mal algo dentro de mi documento de requerimiento y ahora lo voy a corregir, como que corrijo por ahí los protocolos sanitarios. No, ¿no? La norma indica y nos habla claramente de lo que son protocolos sanitarios. Bajo ese contexto es que se hace una adecuación al requerimiento. ¿Ok? Ok. En este marco quiero darles puntos importantes, ¿no? El Decreto Supremo 103-2020-EF permite el reinicio de los plazos en los procedimientos de selección, pero adecuando la necesidad de los protocolos sanitarios. Eso es lo que hace el Decreto Supremo 103-2020. ¿A quién corresponde determinar la necesidad? Le corresponde al área usuaria de la entidad. Ellos son los encargados de adecuar el requerimiento de acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes, antes de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección, ¿no? El área usuaria es la encargada de determinar si se requiere o no un requerimiento en base a protocolos sanitarios. No es el OCE, es el área usuario. El Decreto Supremo 103-2020-F contempla una serie de supuestos o escenarios, ¿no?, que permiten adecuar el requerimiento y continuar con el desarrollo del procedimiento de selección, ¿no? Vimos allí los 4 supuestos, correcto, en distintas fases de la etapa de contratación. Hay también una parte muy importante donde indica que durante los 3 meses, dijimos allí a partir del 15 de mayo del 2020 hasta el 15 de agosto del 2020, no será posible elevar las bases al OCE. Sin perjuicio de ello, ¿no?, el OCE mantiene siempre las acciones de supervisión para este organismo. Ok, espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa, espero sus comentarios. Muchas gracias.